El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos nuevamente para iniciar este diálogo. Hay que recordar que ya el día de ayer en la noche el señor presidente del Consejo Nacional Electoral le dijo al país que hay una segunda vuelta electoral entre el licenciado Lenín Moreno y el ingeniero Jorge Glass, así como con el señor Guillermo Lasso y el doctor Andrés Páez. Son los dos binomios que correrán en la segunda vuelta. Para este diálogo y el análisis del proceso electoral en sí, de los resultados, de lo que ha pasado, hemos invitado al licenciado administrador Rodrigo Gómez de la Torre, que además es presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y al doctor Juan Manuel Fuertes, ex legislador y un ciudadano que permanentemente está opinando, reflexionando, y yo estaba pensando en la provincia que se encuentre, porque ahora recorre algunas de las provincias, pero la opinión y la reflexión de los dos le importan al país y es importante. Así que, Rodrigo, bienvenido, buenas tardes. Una primera evaluación de lo que ha sido el proceso electoral y lo que hemos concluido. Antes de pasar, incluso quiero ver si podemos escuchar las declaraciones del señor presidente del Consejo Electoral. Cómo las cámaras hicieron un pronunciamiento, pero cómo el sector está viviendo y cómo ha vivido el proceso electoral. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Francisco, Juan Manuel, un gusto vernos a los tiempos. A ver, yo creo que el proceso electoral debemos de entenderlo en tres etapas fundamentales. Tenemos el proceso de campaña, que se desarrolló con una serie de denuncias, no tanto hablar de infundadas, estábamos hablando de estos Capayalix o de Brechleaks y un pocotón de denuncias de fuga de información que ya, si bien ya se conocían e inclusive ya hay imputados, y el caso del señor Capaya ya está hasta... Tema de la refinería. Tema de refinería, tema de refinería del Pacífico, refinería Esmeraldas. Hay un sinnúmero de denuncias de corrupción que marcaron la campaña, y una campaña también muy fuerte en materia de encuestas. Salían todas las encuestas, todas disonantes, pero unas verídicas, otras no, podría ser también, ¿o no? Llegó un momento en el cual era muy difícil determinar a quién le creo y a quién no, porque era una guerra de encuestas. Luego viene el día de las elecciones, que es el día en el cual la gente acude a las urnas a votar, en donde también se recorrieron en redes sociales un sinnúmero de denuncias de papeletas que se firmaban, que había fotos. ¿En qué quedaron esas denuncias? Porque esas denuncias deben transparentarse hacia la fiscalía para el contencioso administrativo, contencioso electoral y demás. Caso contrario, quedan más solamente en chismes. Así, y suena un poco fuerte, pero es así. Y el tercer proceso, que es, Stalin sostenía que no es importante por quién vote, sino quién cuenta los votos, que es el proceso más importante de las elecciones, que es la contabilización de votos, en donde se vio que se sabe contar del 0 al 80% y se cuenta muy bien en ese tramo. Luego parece que hay un problema de contabilidad en los sistemas informáticos entre el 80 y el 98%, porque la cosa fue lentísima, y entre el 98% y el 100% fue muy ágil. Pero creo que hay tres hitos que marcan el tema. Primero, la gente que sale a las calles a reclamar por su voto, por defender su voto, porque las cifras determinaban una segunda vuelta, pese a que, de manera ilegal, que al final del día no se pueden circular encuestas, señor Patiño había planteado que ya había un triunfo en primera vuelta, los exit polls no lo daban, Participación Ciudadana, con los problemas que tuvo ese día, determinó que había segunda vuelta, y todo
se comenzó a calentar la calle. Luego tuvimos el día anterior a que se pronuncien resultados, se dio otro hito interesante. En la mañana, el exministro Serrano, candidato a la Asamblea, pues se pronuncia en Ecuavisa y determina que es el proceso más transparente de la historia del Ecuador. Al mediodía, Juan Pablo Pozo dice que las tendencias son irreversibles y que aparecería una segunda vuelta. Frase que la ratifica minutos más tarde en otra entrevista Paul Salazar, también directivo del Consejo Nacional Electoral. Y horas más tarde resulta que el mismo ministro Serrano, que decía que era el proceso más limpio de la historia en la mañana, presenta que es el proceso más impugnable de la historia. Claro. Entonces, ¿qué pasó con las declaraciones de Pozo? Y el día de ayer, al mediodía se esperaba una cadena, no la tuvimos, pero sí tuvimos ya la promulgación extraoficial de los resultados por quien se autoproclamó jefe supremo, en algún momento dijo yo soy jefe de todos los poderes, que fue el presidente ante los medios internacionales. Y dijo que había segunda vuelta e inclusive, pese a que no se habían contabilizado los votos, ya nos dijo que era con medio punto. Y el presidente del CNE, pues a las 7 fue el primer rumor, luego pasamos a las 8, pasamos a las 8:30, y finalmente determinó que había segunda vuelta. Yo creo que ese es uno de los... Pero hay una serie de hitos que no tienen nada que ver con un proceso de conteo de votos, pero que marcan la pauta del conteo de votos. Claro. Doctor Juan Manuel, bienvenido Juan Manuel. Este proceso, usted ha vivido y ha sido dirigente político, difiere de los otros. Estamos los ecuatorianos un poco acostumbrándonos a tener sobresaltos en todo lo que es electoral, o este sí difiere totalmente por tres temas, y que unos el vocero de casi todo lo que ha ido pasando ha sido el presidente de la República. Después, un Consejo Nacional Electoral que contrata un conteo rápido y que hasta ahora no hace la audiencia de resultados definitivos, pero nos dice que ya hay segunda vuelta, y no nos hemos preocupado de que las juntas provinciales vayan declarando los resultados en audiencia pública, como dice la ley, que la Fiscalía actúe por las denuncias, porque es un delito, ¿no es cierto?, un delito previsto en los códigos. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo vio usted este proceso? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco. Rodrigo, un gusto y un honor compartir con ustedes. A lo que ha señalado Rodrigo, yo quisiera, en la onda de sus preguntas, contextualizar a efectos de ir encontrando algunas posibles causas que expliquen lo que pasa y lo que puede pasar en el tiempo que resta. Sin duda alguna, este proceso electoral ha sido atípico por una cantidad de hechos que reflejan otro tipo de motivaciones que están subyacentes allí. Primero, es evidente que la política ecuatoriana en esta década está condicionada por un personaje, que es Rafael Correa. Y en la medida del protagonismo de ese personaje, la temperatura y el colorido de la campaña es de unas características que difieren de si él no está presente. Digamos que en esta campaña ha sido el gran ausente presente. Y uno puede apreciar... ¿Y esta dicotomía cómo es? Uno puede apreciar cómo, comparativamente con la última campaña presidencial, esta fue absolutamente anodina, insípida. Estuvo enclaustrada en las redes sociales, que son materia de preocupación de un grupo relativamente pequeño de la población. Frente a todos, claro. Pero en la calle 16, no estaba. 20%. Es más bien a partir de estos incidentes sobre el conteo de votos que el tema electoral trasciende de las redes sociales y empieza a ser materia de preocupación y comidilla del día de la ciudadanía. Esto también explica el por qué,
antes de ir hacia allá. Claro, es diferente una campaña electoral con un Rafael Correa que creo que visitaba 3 provincias en un solo día, arengando, acercándose a la gente, durmiendo en el Guasmo demagógicamente una noche y comiendo bolón en el desayuno, a un candidato del oficialismo que por sus condiciones físicas ni siquiera tiene la posibilidad de... Tienen que armarle una estructura, claro. Por supuesto. Tienen que armarle una estructura para... Todos estos factores, sin duda alguna, inciden para que ahora sea efectivamente el tema electoral algo de preocupación entre la ciudadanía. Y la oposición ha estado durante todos estos años siguiendo el ritmo que ha impuesto el personaje principal. Y nosotros vemos cómo, al estar en off la oposición, estos hechos a los que se refería Rodrigo, que en el plano del sentido común, no digamos de la experiencia política o del conocimiento jurídico, deberían inmediatamente activar una serie de acciones, claro, si como es las denuncias, la investigación, no existen porque la oposición ha quedado en modo off durante todos estos años. Sin duda alguna, allí hay un reflejo de la falta de cumplimiento de los deberes que les corresponden a las organizaciones políticas en cuanto a politizar. Pero ¿no a la será que ciudadanía? el presidente, perdón, ahí pulverizó esas y justamente no ha habido la capacidad de reorganizar, de replantear, ¿sí? Porque un poco decir también la oposición, con las luchas que han tenido, con el poder concentrado, ¿no es un poco injusto? No, ¿o así es? De ninguna manera. Porque más bien precisamente, ante la gravedad de la amenaza, ante la fortaleza del adversario, es en donde debe manifestarse la capacidad estratégica y operativa de alguien que asume que está en una competencia política. O sea, no se trata de entonces darse por vencido y decir frente a este man no tenemos nada que hacer, no podemos nada contrarrestar. Y yo veo que allí existe una responsabilidad que hay que atribuirle frontalmente a los actores a la políticos. Claro. Otro hecho que marca una diferencia frente a procesos electorales anteriores es que el gobierno siempre estuvo acostumbrado a ganar el partido desde el inicio. Y cuando el 0-0 se prolonga demasiado, o peor todavía, el adversario mete un gol, parece que tienen serias dificultades de reencontrar su rumbo. Cuando asoman todos estos capayalix y esta andanada de denuncias, es evidente que el gobierno también se quedó como paralizado. Usted ve que las 2 últimas semanas previas a la elección, ya el gobierno dejó de imponer agenda mediática. Cosa que no había ocurrido en todos estos 10 años. Sí. Había una agenda alternativa de la que discutir. Y frente a la falta de concreción de los cálculos, porque el exit poll a ver, primero, los tracking que hicieron la semana anterior no daban la menor posibilidad al candidato Lasso de pasar a segunda vuelta. Y los exit poll que efectuaron empresas vinculadas con el gobierno, hasta media hora antes del cierre de las votaciones, creían que establecían que estaban por sobre el 42%. Cuando Cedatos publica su exit poll y además los medios no oficialistas ganan la batalla mediática y posicionan el resultado de Cedatos como la referencia del resultado electoral, el gobierno no sabe cómo reaccionar debidamente. Empiezan a boicotear el conteo rápido de participación ciudadana y se incumple toda la ruta que nos había determinado el señor Pozo previamente, que iba a haber un conteo rápido, que a las 7 de la noche se iban a conocer los resultados y todo eso. La gran arquitectura tecnológica electoral de las que nos habló se vino al suelo, lo que implica una ratificación que el gobierno no estaba preparado para ese escenario. ¿O estaba preparado para ganar? Por eso digo, no estaba preparado para el escenario, otro, para el segundo, que sí de una, entre comillas, victoria ajustada. Claro.
Entonces, ante estos hechos, yo estimo que sí ha habido una recomposición estratégica del gobierno, que me parece no tiene paralelismo en la oposición. Porque básicamente el lunes, en horas del mediodía, ya se tenía claridad en que era, desde el punto de vista estadístico, imposible, y desde el punto de vista político, social, inviable, que pueda sostenerse una sola vuelta. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ejecutar escenarios absolutamente predecibles para quemar el tiempo. Y mientras ellos el día lunes ya han estado, como llaman, en territorio, desplegando la campaña de la segunda vuelta. Que además eso nos ha dicho ya el licenciado Moreno. La oposición lo que ha estado recién exclusivamente es en la Eloy Alfaro y 6 de diciembre. Pero que también ha ayudado a enfrentar, por que hay una mayoría. Por supuesto, pero paralelamente ya debieron desplegarse otro tipo de acciones, porque toma en cuenta lo siguiente. Estamos abocados a un feriado de carnaval, Claro. que inevitablemente no solo que baje el volumen, sino que a veces desconecta. Si estamos hablando de una campaña en esta segunda etapa de 40 días, ¿cuántos días le ha privado a la oposición de poder ejecutar, de poder diseñar y de poder ejecutar las acciones adecuadas? Lo que quiere decir que, en definitiva, de alguna forma el gobierno sí recompone su estrategia de cara a esta que yo creo va a ser la madre de las batallas electorales. Bueno, los dos panoramas que ustedes nos han pintado, desde el reconteo hecho del proceso hasta estas estrategias ya más estudiadas, podríamos decir, que se pueden ir analizando. Rodrigo, ustedes como cámaras hicieron un pronunciamiento en ese momento y dijeron, vean, por lo menos digan cómo terminó el proceso. ¿Han discutido ustedes en las cámaras y entre la Cámara de Agricultura con los socios? ¿Qué perspectivas ven, no solo para la segunda vuelta, sino qué se debería hacer? Porque están en las calles mucha gente y la Asamblea ya está constituida. No se han activado ni siquiera los temas legales para esa constitución y ya hay resultados. El presidente ha dicho que tienen 75. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Y qué les motivó a hacer el planteamiento de respetar la democracia, ¿no? Casi como los militares? Sí. A ver, comenzando por favor, por el tema de la Asamblea, cuando el día domingo el presidente del CNE nos mencionó que el conteo de consulta popular es fácil, porque si no, que de hecho está pendiente todavía, que el conteo de presidente también es más bien sencillo y que el de asambleístas es mucho más complejo por lo que son nacionales, por lo que es provinciales, con el método de Hunt, que recordemos que fue declarado inconstitucional en el 2004, ¿no? O sea, hay antecedentes es otro antecedente. Y el tema de parlamentarios andinos, vemos que curiosamente los procesos difíciles, que eran de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios, terminan de manera prácticamente paralela al conteo de presidencia. Y ya determinan X número de asambleístas para cada uno. Y ahí vienen también las preguntas que lo hace el candidato Dalo Bucarán, el líder del movimiento Adelante, Ecuador Adelante, Álvaro Noboa, cuestionando justamente cómo se han dado los procesos de conteo hacia la Asamblea. Regresando un poco a lo otro, yo creo que hay dos pronunciamientos que son importantes realizados vía de Comité Empresarial Ecuatoriano, comité al cual pertenecemos, Consejo de Cámaras, Cámara de Agricultura, o sea, sí hay una articulación gremial bastante consolidada, que seguimos trabajando en consolidarla mucho más, pero el primer pronunciamiento que se da justamente buscando celeridad, respuestas, acciones, evidencias de algo con respecto a todas estas denuncias de corrupción. Porque recordemos que el expresidente o exministro, ex un pocotón de cargos en este gobierno, Carlos Pareja Yanuseli, que
quien denuncia todo esto, Capaya Leaks, estas últimas semanas. Quien confirma las denuncias hechas desde años atrás. Ratifica todas las denuncias. No es alguien que pasó 15 días por un cargo público. Es alguien que estuvo en el gobierno desde el 2006, desde recaudar fondos para la campaña 2006, y fue la persona de recontraconfianza hasta hace algunos pocos meses, que ahora el presidente le dice que es un pocotón de epítetos. Y claro, si uno se queda pensando, si todos esos epítetos ya el presidente conocía, ¿por qué es la persona de confianza durante 10 años? Pero esa es otra historia. Entonces, el primer pronunciamiento es, ante todo esto, ¿qué está pasando con nuestro querido fiscal? Que ya sabe quién es el corruptor, que por lo menos de eso ya supo, después de que el señor Marcelo Odebrecht denunció que él había pasado coimas. Pero esa es otra historia. El segundo pronunciamiento ante la preocupación de que se cuenta de 0 a 80 rápidamente y de 80 en adelante, los problemas informáticos han de ser, no funcionan, se hizo un segundo pronunciamiento pidiendo celeridad ante los resultados. Porque como claramente lo dice Juan Manuel, llegó un momento en el cual matemáticamente, estadísticamente, políticamente, el sentido común determinaba. Estábamos en segunda vuelta. O sea, había segunda vuelta, era evidente que el país... Y forzar en ese momento habría sido era también políticamente incorrecto. Claro. Lo que Juan Manuel decía no era sostenible también. No era sostenible y los números no cuadran. O sea, hay demasiadas denuncias. Tanto es así que el mismo presidente, hasta él también, previo a las declaraciones del ministro Serrano y la impugnación, él mismo dice que si hablamos de fraude, ha sido contra Alianza País. Pero me imagino que si ha sido contra Alianza País... Es contra todo el proceso. Primero es contra todo el proceso, claro. Y él declara que tiene 75 asambleístas, pues... Para caer el fraude. Ha sido... exacto, o sea, algo como que se les pasó la mano y tienen más asambleístas, me pregunto yo. O sea, porque al final del día en parlamentarios andinos me parece que ponen 5 de 5. Al final, hay que esperar los resultados. No es que entran 3-2, ¿no? No sé, ahí estuve revisando cifras. Las últimas, ya. Que hay que esperar cuál es el pronunciamiento de CNE. Por ejemplo, un dato interesante, esta señora que vino como veedora independiente... La señora venezolana. La venezolana que terminó protegiéndose en la embajada americana. Porque ha tenido doble nacionalidad. Claro, porque tiene doble nacionalidad. Pero ¿por qué tenemos que buscar protección para alguien que viene como veedor? E inclusive antes de que el presidente del CNE declare que había una evidente segunda vuelta, los veedores internacionales que vinieron de UNASUR, de todas las entidades, desde Venezuela, desde Cuba, desde no sé dónde nomás vinieron, declararon que era el proceso, pero casi era un proceso ejemplar a nivel interplanetario, porque no había nada más pulcro, sacrosanto y limpio que lo que se dio. Pero ahí hay un informe de lo que han visto, claro, ¿no? Pero que no han visto mucho. Parece que han estado con esos antifaces para dormir, porque los misma gente del movimiento oficialista, Alianza País, son los que declaran y denuncian corrupción. Entonces, algo no cuadró. Juan Manuel, si algo no cuadró, miremoslo desde afuera de la oposición y del gobierno. Los dos dicen que este es un proceso fraudulento. Y el CNE dice que no, que es el más limpio, y el presidente del CNE tiene que verse un poco forzado a sostener y encima, más allá de dónde proviene para llegar al Consejo, un poco también decir, bueno, el proceso tiene que darse y pero ninguna. Hasta ahora no veo una sola audiencia pública para proclamar resultados. Pero ya algunos han adelantado ya en territorio, como nos recordaba usted, la campaña. ¿Cómo tomamos esto? Hay que analizar en contexto. Es imposible que un organismo electoral por sí mismo pueda sugerir siquiera, y mucho menos admitir que un proceso electoral ha sido irregular. De tal modo que por allí encontrar una autoconfesión es no imposible.
Pero alguien debería decir, he fiscalizado y está bien, ¿o no? En el plano de las posibilidades reales de que se consumen irregularidades, más allá de las evidencias que estos mecanismos tecnológicos ahora posibilitan que se capten y que se difundan, le decía, hay que analizar en contexto. El ejercicio de un gobierno, que no es solo el gobierno, sino un proyecto político, absolutamente despiadado en todos los órdenes. A mí me parece que hay una equivocación cuando se habla de secuestro de los poderes o de las funciones. Aquí hay una apropiación. Hay una apropiación. Pero eso es ilegal. Sí. Una apropiación. Rodrigo nos decía... El secuestro también, perdón, pero... a ver, al final el secuestrado está temporalmente privado de su libertad. El que se apropió del patrimonio ya es el dueño. Ya es el dueño, claro. Entonces, cuando Rodrigo nos recordaba que el día de ayer el presidente de la República, sin decirlo expresamente, vuelve a decir que es el jefe de todas las funciones del Estado. Lo que nos está es haciendo acuerdo de que hay una apropiación de la institucionalidad. Entonces digo, un proyecto político absolutamente irreverente con toda norma de ética personal y de ética pública, con toda esta capacidad de control de la estructura del Estado, con toda una capacidad comunicacional de la que ha hecho gala a lo largo de toda esta década, ¿cómo es que no va a recurrir a mecanismos fraudulentos en un proceso electoral cuando de por medio está la sobrevivencia de ese proyecto político? O sea, no hay que ser sabios para dudar. Estamos entonces jugando en distintas canchas. Desde luego. ¿Sí? Entonces digo, no hay que ser sabios para dudar. Y hay que ser recontra ingenuos para no pensar mal. Rodrigo, entonces, dado así, y a ustedes, lo que nos toca es más o menos que respetar lo que queda de la Asamblea. Es que no hay forma de impugnar, porque parecería que en algunas provincias ya se han cerrado sin impugnación alguna de nada, sin incluso dejar constancia de esto que ha sido evidente, con fotografías, con videos. El fiscal no ha dicho nada. La segunda vuelta está. ¿Qué deberíamos entonces plantearnos para la segunda vuelta? A ver, el escenario actualmente, primero, las denuncias no corresponden a los ciudadanos y menos aún a los sectores gremiales. Esto corresponde a los actores políticos, los mismos partidos políticos que anunciaron que tenían sus controles electorales, deben tener las inconsistencias claramente identificadas y esas deben transparentarse y materializarse en documentos formales, más allá de qué es lo que pase al interior del contencioso electoral. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Yo creo que el Ecuador en este momento se va a tener que plantear un escenario de... Tenemos dos candidatos, tenemos dos líneas de acción y tenemos una línea claramente definida de 10 años en los cuales la comunicación ha sido cooptada, en su gran mayoría lo han convertido en servicio público. Vemos cómo los sectores productivos han ido tratando de acomodarse a las reglas permanentemente cambiantes. Tenemos una situación en materia laboral muy compleja que nos ha restado competitividad y tenemos por otro lado un escenario de un mundo que está moviéndose y en el cual mecanismos proteccionistas como las famosas salvaguardas, por ejemplo, para proteger la industria, el comercio nacional, se han evidenciado como un fracaso absoluto. Y no nos vayamos muy lejos, la provincia del Carchi es un ejemplo vívido que ha buscado medidas. Entonces, claro, ante una medida proteccionista termino afectando a un sector y tengo que buscar una medida parche y otra medida parche para ver cómo medio sostengo la situación. ¿No es mejor decir que las salvaguardas lo que han servido es para recoger más impuestos? Ah, no, eso también. Que para resguardar pero la producción nacional. El problema no es ni siquiera que recojan más impuestos. El problema es el daño estructural que están haciendo a la economía.
Entonces, aquí sí tenemos que repensar seriamente cuál es el país que queremos. ¿Queremos un país de desarrollo o queremos más de lo mismo? Lo que es curioso e interesante. El mismo candidato oficialista está hablando del cambio. Claro. El mismo... Que hay que el concepto por lo de menos rectificar algunas cosas. El concepto de las candidaturas y habló de Guillermo Lasso, ya voy a topar un temita ahí, pero Guillermo Lasso, Cintia Viteri, Paco Moncayo, todos han hablado del cambio. Porque la realidad es que hay un tema, o sea, la realidad supera la ficción y podemos llegar a un mundo en el cual podemos seguir viviendo de pajaritos, pero hay un momento en el cual hay que pisar tierra y ver a dónde vamos. Con respecto a las salvaguardas, yo creo que hay que hacer tres puntualizaciones. O sea, las salvaguardas en función del acuerdo comercial deben terminar ya en los próximos semanas o meses. O sea, como esa no es una oferta de campaña, eso tiene que terminar porque hay acuerdos internacionales que ya el Ecuador ha suscrito como tal. El tema del 2% del IVA es algo que tiene que terminar ahora en el mes de mayo, porque la ley, como se consolidó, fue para un año. Más bien la pregunta aquí sería, de ganar el oficialismo, lo cual no lo vemos probable, ¿se cumpliría esa premisa que no hay nada más permanente que un impuesto temporal? Porque no nos olvidemos que las salvaguardas fueron para un año y vamos ya para los 2, ¿no? Claro. Entonces, esa premisa de Friedman es muy preocupante. Vamos a hacer un pequeño corte para regresar a este diálogo. Están con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre y Juan Manuel Fuertes analizando el proceso electoral, y vamos a entrar también ya a qué podemos enfrentar, tanto en la segunda parte del proceso electoral con segunda vuelta, cuanto a lo que le espera al gobernante que gane las elecciones, si es el uno o el otro. Entonces volvemos y a lo mejor ahí podemos ya escuchar también la definición del señor doctor Pozo al anunciar que hay segunda vuelta. Volvemos enseguida. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso para este diálogo. Está con nosotros el doctor Juan Manuel Fuertes y el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Juan Manuel, bueno, esto está dado, no íbamos a poner, no sé si podemos poner el tema del tribunal, aunque ya, bueno, ustedes lo han escuchado. Dada estas circunstancias, nos plantea un país con conflicto todavía. No todavía, más bien dicho, regresamos a esta imagen de ingobernabilidad. Y claro, el propio presidente de la República nos dice que en 6 meses él ve que si es que gana otro, no van a poder hacer nada de lo que han ofrecido, y que él tendría que venir vía la muerte cruzada a presentarse de candidato. ¿Cómo leer esas declaraciones del jefe de Estado y jefe de todos los poderes? Hay que intentar entender cuál es el objetivo detrás de esa declaración. Sin duda alguna, esta segunda vuelta electoral
por todo lo que hablamos con anterioridad, va a tener una lógica y una dinámica diferente a la primera etapa. Yeah. Una oposición en términos ciudadanos incluso que más bien ha permanecido entre indiferente y hasta acoquinada, que hoy se envalentona. Una eventual sobreconfianza en la candidatura de Guillermo Lasso, asumiendo de que esto es una sumatoria de tendencias a favor y en contra del correísmo, y con eso el partido está ganado. A mí me parece que el asunto es bastante complejo para la candidatura de Guillermo Lasso, porque a estas alturas ya no es la oferta del 1.000.000 de empleo en 4 años lo que va a trazar la línea. Y allí es en donde el presidente de la República sonó la campana, porque a los temas normales de preocupación de la ciudadanía, este rato diría se adicionan 2 que son trascendentales, el uno en general y el otro como parte de una expectativa que casi todos los candidatos de oposición plantearon como bandera. Lo uno es la gobernabilidad. Con todo lo que se ha afirmado del descuido, de la irregularidad, pero lo cierto es que la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional determina que hay una mayoría, o por lo menos un empate ahí, correísta, que va a tener una gran facultad de bloqueo. Total. Esto probablemente va a llevarnos a reproducir episodios que eran parte de el escenario legislativo disperso, en donde había que ser artistas para lograr unir a tantas facciones que además generaban alianzas coyunturales. Claro. Esto puede ser un factor que desestimule a una parte de la ciudadanía sobre apoyar en esta segunda vuelta a un candidato de oposición. Y es a eso a lo que está jugando el presidente. Está trazando clarito la cancha y decir, miren, ecuatorianos, si ustedes votan por el señor Lasso, aquí lo que van a tener es un relajo institucional. Por lo tanto, un primer desafío estratégico que tiene que asumir la campaña de Lasso es cómo nos dice a los ecuatorianos que va a cambiar, que ganando él la segunda vuelta no va a ser ingobernable este país. Punto 1. Punto 2, el tema fiscalización. Estamos claros que todo el andamiaje del Estado y particularmente los órganos de control están apropiados de este instante por el proyecto político del correísmo. La oferta de campaña de fiscalizar requiere un desmantelamiento de esa estructura. Y ahí está otro desafío, en donde la campaña del señor Lasso tiene que convencer a los ecuatorianos de decir, no obstante esta correlación de fuerzas que existen en la Asamblea, vamos a cumplir con nuestra oferta de campaña, porque además hay una demanda ética de la política y de la ciudadanía para que efectivamente la fiscalización en los términos que se ha expuesto en esta primera vuelta electoral efectivamente sea cumplida. Rodrigo, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo miran ustedes desde las cámaras? Y como mira Rodrigo Gómez de la Torre, además de las cámaras, siempre opina en el tema. ¿Cómo? Esta que es una realidad que nos vuelve a replantear, Juan Manuel, esta asamblea puede bloquear, y de ahí la preocupación anterior de Rodrigo era, ¿y la Corte Constitucional les dará paso? ¿Una consulta? ¿Hay una salida o estamos ya en una rueda sin salida? A ver, yo creo que vamos en escenarios, debemos dejar de pensar, los ciudadanos, el ciudadano que está en la calle, el ciudadano que nos está viendo, la gente, que nosotros vamos a tener un redentor. Yeah. O sea, debemos ponernos en la realidad. Primeramente de que somos los actores del cambio, somos los actores y los que determinamos nuestro futuro, como ciudadanos primeramente.
El gobernante es quien debe determinar las reglas del juego. Y si no, pero cuando buscamos un redentor, es lo que está vendiéndonos en este momento el presidente. Prácticamente es, a mí me crucifican porque me voy a ir a Bélgica unos días y a los 3 días resucito y regreso. No son 3 días, plantea 6 meses. Porque yo soy el redentor. Los países no tienen redentores. Los países tienen ciudadanos y las democracias tienen ciudadanos. Y las democracias tienen gobernantes y tienen gobernados. Aquí no es un tema de quién es el único que puede salvar al país, cuando lo que nos está planteando por el otro lado es, ¿se acuerdan de esa partidocracia corrupta que bloqueaba a todos los presidentes y complicaba la vida? Bueno, ahora ese soy yo. Porque yo, Alianza País, voy a complicar la vida, porque es lo que nos está anticipando. Yeah. Pero nos está recordando que toda la partidocracia corrupta ahora parece que quiere ser él. Toda la partidocracia, todo lo que le acusaba la partidocracia, todo lo que cuestionó de la partidocracia, ahora dice, casi yo soy ese. Entonces ahí hay que tener la doble lectura. Hay que recordarle que él dijo que iba a ser diferente, entonces. Bueno, ahora, y en los 10 años nos ha demostrado que no. Que ha sido, que la partidocracia había equilibrio de poderes. Claro, y que agudizó otras cosas. Que en el Consejo Nacional Electoral estaban representados varios partidos políticos, no solo uno. Entonces, cuando todos los poderes se conforman en una sola estructura, cuando todos los poderes se juntan y lleguen a ese, y quien dirige ese poder llega a hacerse cargo de esto, bien sea de la tradicional dictadura que nos estábamos acostumbrados a ver por golpes militares, o a través de procesos electorales, pues quien consolida todo el poder es el concepto de dictadura. Entonces ahí hay que tener muy pendiente. Pero entonces ahí no le estamos planteando una democracia. Y peor, la realidad es que hay dos. Y si decimos que el uno representa esto, entonces ¿a quién elegimos? Ahí es donde viene el otro lado. Ahí es donde viene un poco el escenario de qué es el gobierno que estamos buscando. Quien va a la segunda vuelta se va a encontrar con un escenario altamente complejo. Tenemos un país fragmentado y eso es indiscutible. ¿Sí? Tenemos un país endeudado hasta lo que puede endeudarse y todavía tienen unos meses para endeudarse más, pese a que han recuperado el oro con los 400 millones. Pero es lo único. Pero seguimos en una tasa de endeudamiento que un día desconocen la deuda y se bajan 2.500 del IES, 12.000 al otro lado. ¿Tiene ya información de que se recuperó el oro físico? Eso es lo que está en los medios de prensa. Dicen que sí. Dicen que sí. Entonces no tenemos por qué tampoco ir a pedir... Una cosa que antes de ir a una pregunta con Juan Manuel, lo de la partidocracia, el insistir en que esta partidocracia corrupta no es un poco deslegitimar la actividad política y todo. Yo he mirado con preocupación estos 10 años que le hemos hecho el juego al presidente Correa y deslegitimar algo que especialmente yo creo que es indispensable, partidos políticos. Más bien, aquí es donde viene el otro tema. Le deslegitimó a todo el mundo que hacía política, incluyendo gremios, colectivos sociales, todo el mundo, porque parece que hacer política es un privilegio de unos pocos, cuando hacer política es un derecho y a mi criterio, ahí sí, una obligación de todos los ciudadanos. Entonces, quien vaya al poder se encuentra, como digo, un país fragmentado, un país altamente endeudado y un país con los ingresos fiscales, principalmente del petróleo, comprometidos. ¿Por qué? Ante la merma de la actividad económica privada, es evidente que los impuestos también caen. O sea, esto es economía 001. Algunos parece que se perdieron ese curso, pero han sumado otros para llegar a graduarse. Convence. Sí, pero es economía 001 y las curvas de recaudación tributaria lo evidencian. Los datos del SRI están ahí. Entonces lo que hay que buscar es ya una activación en cierta forma. En el caso del sector empresarial estamos más bien articulando propuestas para qué, cómo hacer una real reactivación económica. Claro. Tenemos una rigidez laboral complicadísima. Se siguen perdiendo empleos. Por ejemplo, si hablamos de rigidez laboral en una campaña, eso va a ser muy difícil que pase. Bueno, yo no sé cómo los candidatos lo quieran plantear. Manejar.
Pero el mismo candidato Moreno está hablando que tiene que tomarse correctivos porque la realidad supera la ficción. Ahora, la pregunta sería así. Se echa mano con frecuencia a la partidocracia. Yo creo que algunos que hemos sido militantes, y me ha preocupado. Yo suelo salir a defender porque esto es un sistema en el que creo y del que he hecho esfuerzos para estar. Pero muchos han dado por descontado de que sí, que eso ha sido malo. No ha habido delincuentes como en todas partes, sí, pues. Pero 10 años para juzgarles. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo podría decir, ¿y cómo ven en cambio los que hacían política a los empresarios que en los 10 años más o menos parecían estaban cómodos o no? Un mérito entre varios que desde el punto de vista de aplicación estratégica de un proyecto político ha tenido el gobierno es que utilizando adecuadamente las leyes de Goebbels en términos de comunicación política masiva, lo que decía el estado de propaganda que nos recordaba Rodrigo, ha homogeneizado a los adversarios a partir de coberturas despectivas, estigmatizantes, pero que además ha contado con la difusión de los propios actores que deberían ser quienes conceptual y operativamente se antepongan a este proyecto político totalitario. Entonces vemos cómo automáticamente nos dedicamos a reproducir esa terminología. Y asumimos, sin beneficio de inventario, que nos coloquen como neoliberales. Claro. Aquí el mérito es que ha logrado establecer las disyuntivas partidocracia o patriotas, ¿no? Neoliberales o patriotas, de tal modo que en eso se puede verificar la eficiencia de la aplicación estratégica del proyecto. Por lo menos comunicacional. Sí. El éxito de ese, claro que nos recuerda a Rodrigo, pero y yo le hacía notar a Rodrigo, es que ya está es natural. Ya, es natural. Claro. Sí, lamentable, pero claro. Es así. Pero es la realidad. Lo cual, en contraposición, le ubica a la gente que, estableciendo la derecha, la izquierda, dice, izquierda es un sinónimo de superioridad intelectual, de intachabilidad moral, lo que ya para el resto del discurso automáticamente zanja las diferencias. No hace falta siquiera dedicarse a explicar el por qué el que dice de derecha es malo, sino que automáticamente la derecha es del Averno. Y sin beneficio de inventario, como decía, la gente ha asumido que le encasillen de esa manera. Lamentablemente es así. Ahora, frente a la pregunta que formulaba a Rodrigo sobre una segunda parte que sería el tema de la gobernabilidad ya en el ejercicio. Claro, como es una salida. Porque sin duda alguna, lo que dice Rodrigo es absolutamente imprescindible en un sistema democrático. Ciudadanizar a la ciudadanía. Es decir, que no sea únicamente un componente de la sociedad más, sino que sea un sujeto consciente de sus derechos y obligaciones sociales mínimos. Pero este es un proceso cultural que lleva tiempo en poder ir introduciéndolo y que forme parte de la interiorización real de la forma de pensar y comportarse de los seres humanos. Pero en la coyuntura concreta, nosotros sí vamos a vernos abocados a estos dos momentos relativamente inmediatos. El uno, esta segunda vuelta electoral, en la que el régimen se va a encargar de instalar miedos. Lo que dijo el presidente creo que va a ser la tónica que marque la campaña, y vamos a ver frecuentemente videos, imágenes que reproduzcan los incidentes del Congreso Nacional, la pugna de poderes. Ya está pues el banquero, ¿no? La crisis financiera. Pero aparte de eso, las dificultades de consensuar en el Parlamento nos van a poner como el cuco frente a esto. Es decir, señores, el país otra vez va a volver a estos episodios terribles y no sé qué. Me parece que está marcando línea el presidente con la declaración de ayer. Y por eso decía, Lasso no puede descuidarse de no quedarse en el 1.000.000 de empleos, sino asumir esto que van a ser preocupaciones ciudadanas inevitables.
Lo segundo es el ejercicio inmediato del gobierno. Y sin duda alguna allí Lasso tendría debilidad de entrada. Claro. Pero a mí me parece que esa debilidad es más bien podría convertirle en una gran fortaleza, porque una consecuencia del manejo político que hizo el gobierno en estos días es que, sin necesidad de negociar, ubicó a muchos actores políticos en una línea de apoyo frontal a Lasso. Claro. Él no debería en este momento estar dedicado a negociar sobre posibles cuotas de poder para un respaldo hacia la segunda vuelta electoral, porque quienes se supone iban a estar inmersos en eso que democráticamente es legítimo, democráticamente es legítimo y hay que decirlo así de frente. Sí, los acuerdos. Sí, de frente. Hay que desmistificar que los acuerdos son repartos, son acuerdos. O sea, la democracia no es un sistema de armonías por naturaleza, todo lo contrario, permite la discrepancia, pero esa misma democracia exige el diálogo para ponerse de acuerdo. Esa es la democracia en sí. Entonces, volviendo al tema, creo que un efecto que determina el manejo que hace políticamente el gobierno en estos días es que prácticamente le pone en bandeja de plata el respaldo de otros actores políticos a Guillermo Lasso. De tal modo que, en teoría, esa debilidad intrínseca por esta correlación de fuerzas que se tendría en el Congreso Nacional podría convertirse en una gran fortaleza como consecuencia de estas circunstancias políticas que se han generado a partir de la dubitación en la proclamación del resultado de la primera vuelta. Es muy interesante lo que dice Juan Manuel, y especialmente en función de unas palabras del presidente, y que cuando uno las vincula es muy coherente. Una campaña de miedo, una campaña de videos sucios de lo que fue escenas del Congreso anterior, porque no fue el Congreso los congresos anteriores, fueron escenas puntuales, porque había debate en esos congresos, no había alzamanos. Pero cuando uno ve esas escenas puntuales de los congresos anteriores y uno le oye al presidente diciendo, esta va a ser una de las campañas más sucias de la historia, nos está diciendo su línea de acción, me pregunto yo, porque estamos viendo cómo están manejándose las cosas. O sea, yo creo que ahí hay un tema, que hay una declaración de parte con pruebas contundentes. ¿Y no estará anulando, Rodrigo, el señor presidente, el tema de los Capaya Leaks y los Panama Papers y todo eso que es, como decían, la campaña sucia, vienen a denunciarme, pero yo les voy a sacar el pasado? A ver, el pasado ya son 10 años, o sea, hay mucha gente que ha nacido en este periodo y que ha visto ya son esto. El pasado. Ya son el pasado, eso no hay donde perderse. El tema de Capaya, como lo dije, no es una persona que pasó por ahí o que le pasaron el chisme, es un actor fundamental y de altísimo nivel del gobierno actual. Sentenciado ahora. Que ahora está sentenciado con una sentencia de burla. 5 años casi es para que a los 2 años ya quedemos acordados y no sabemos cuánta plata corrió de por medio. Y no sabemos. Y algo que es curioso, al igual que como comentábamos, las denuncias de los partidos hacia el contencioso, pues nuestro amigo Capaya, o nuestro señor Capaya, no ha presentado un solo documento que pueda ser punible ante un fiscal. Entonces ahí yo creo que pero más no bien ha presentado documento, nada. Pero ha afirmado algo en el que él ha estado presente. Ha estado afirmando un sinnúmero de cosas que sí es válido en un proceso, y eso debió haber generado una activación de la fiscalía. No sé dónde estará en este momento el fiscal Chiriboga, tal vez en algún viaje, pero debió haber activado una indagación previa, a veces natural, en la fiscalía. Por lo menos eso. Rodrigo, antes de terminar, ¿qué entonces le pedimos a los ecuatorianos tomando en consideración las reflexiones que ustedes dos han hecho? ¿Qué debe estar pendiente el pueblo ecuatoriano para resolver esta primera etapa, que es la segunda vuelta, y después la estructuración del nuevo gobierno, sea quien sea? Yo creo que tenemos dos opciones. Es o nos involucramos en lo que está sucediendo, o nos volvemos cómplices en algo que pueda darse. Cualquiera de los dos lados. La decisión pertenece al ciudadano, pero tomemos una decisión consciente. Tomemos una decisión consciente. Provincia del Carchi, me encantaría ver cómo está ya sentarme a analizar puntualmente los resultados sobre el movimiento oficialista,
porque los efectos de la provincia del Carchi son consecuencia de las políticas del gobierno actual. Y tenemos que tener claro que esta unidad de la oposición, esta cohesión que se ha dado en muchísima gente, que representa más o menos el 60-61% de la población, que está buscando un cambio, pues el momento que ese cambio se dé, y que confiamos que pueda darse, y no lo digo con vergüenza, sino lo digo frontalmente, vamos a tener que ser un respaldo al próximo presidente, porque las van a tener que tomarse decisiones reales en base a las inadecuadas y equivocadas políticas de este gobierno. Todas las acciones que tenga que tomar un próximo gobierno son consecuencia de las malas decisiones muchas veces de este gobierno. Y las buenas decisiones que ha tomado este gobierno se podrán potenciar de mejor manera con el siguiente. Juan Manuel, ¿qué deberíamos, tomando en cuenta que el 65% en algunos casos, dependa de cómo se calcule, digamos, la votación, se ha pronunciado por un cambio? ¿Qué debe tener en cuenta la ciudadanía para que ese cambio se produzca a través del candidato oficial, a través del señor Lasso? Y después de esta etapa, ¿qué debemos entender los ciudadanos de qué va a pasar en el país? ¿El susto? Lo primero que hay que hacer es efectivamente pasar al otro lado, es decir, ganar esta segunda vuelta electoral, porque si no pasa eso, el otro no existe. ¿65%? Sí. Primero, el asumir que esta es una cuestión no de lo deseable, sino de lo posible. Seguramente quienes sufragaron en favor de otros candidatos de oposición lo hicieron porque están convencidos de que esa es la mejor alternativa dentro del concepto de cambio. Bueno, eso ya no es posible. Lo que tenemos al alcance hoy es una candidatura concreta, que es la de Guillermo Lasso y Andrés Páez. Ese es el único canal a través del cual puede fluir la corriente para pasar hacia ese otro estadio o esa otra etapa de gobernabilidad. Sin duda alguna, las reflexiones que ha formulado Rodrigo sobre el tema de la ciudadanización son imprescindibles tomarlas en cuenta. Pero este momento creo que hay dos desafíos. El uno, en la campaña electoral, que tiene que tener la sabiduría necesaria para estratégicamente establecer las líneas que lleven al convencimiento a esos millones de votos que hacen falta para arribar al 50%, y del lado de los ciudadanos, especialmente de quienes votaron en favor de otros candidatos, admitir que la posibilidad de ese cambio, este momento está dado en la candidatura de Guillermo Lasso. Bueno, yo les agradezco a los dos por estas reflexiones que deberán motivar a los ciudadanos a reflexionar. El carnaval se viene, que un poco pensemos en el futuro y que los políticos no se desactiven porque es carnaval, más bien que se activen las cosas. Estaba revisando la reactivación del agro, que es una propuesta desde las cámaras. Rodrigo, que tendremos que hacer un programa para ver estas propuestas. Este programa, con este diálogo, estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde. Ya nuevas, ustedes saben, les estaremos enviando vía correo, en las redes sociales va a estar, pero a partir de las 3 en el YouTube, el canal de Democracia TVS, y en Democracia 920 nos encontramos nuevamente el día de mañana. Gracias nuevamente a ustedes. Muchas gracias. Hasta mañana.